Muy bien, amados hermanos, en esta modalidad especial es una modalidad panel. Creo que todos sabemos lo que es un panel. Un panel está conformado por nuestros hermanos. Tenemos 3 profesionales del área de la salud y vamos a presentar la incumbencia de ellos en el área de la salud. El hermano Elías Sousa es licenciado en nutrición y tiene una posgraduación en medicina integrativa de la Universidad IPO de Curitiba. Así que el hermano nos estará acompañando en este panel que ahora vamos a explicar qué significa fuga de cerebros. Tenemos al hermano Julio Supo, que actualmente vive en el norte del Perú, en el centro del Perú, y actúa en Oxapampa, y actúa actualmente Médico pediatra. como médico pediatra, representando el Perú. El hermano representando Brasil, y tenemos al hermano José Luis Inatov, que es cardiólogo, y nos visita desde Perú, esa es su especialidad, como cirujano cardiólogo, ¿no? O cardiólogo. Cardiólogo clínico. Y el hermano nos visita entonces desde Uruguay. Él también estará conformando este panel. 3 hermanos que trabajan en el área de la salud física. Y quisimos tener también a nuestro hermano David, que trabaja en el área de la salud espiritual. Porque el cuerpo y el espíritu van de la mano, no los podemos separar. Entonces tenemos al hermano David Páez Silva, que es formado en letras y tiene una formación en el área espiritual como pastor de nuestra iglesia a nivel mundial. Entonces nos acompañará en esta modalidad panel. ¿Qué es esta modalidad panel? Tenemos los 4 hermanos que lo componen y tenemos el auditorio. ¿Cuál es el título de esta presentación, panel, de esta modalidad? Fuga de cerebros en el movimiento de reforma. ¿Qué es fuga de cerebros? Nosotros tenemos muchos hermanos, muchos jóvenes, que lamentablemente en el decorrer de los años y de la historia del movimiento de reforma, se han formado. Dios le ha dado salud, le ha dado medios económicos, le ha dado todas las posibilidades para formarse como profesionales en el área de la salud, pero hoy no los tenemos trabajando en nuestro medio. Tal vez no hay lugar para todos, obviamente, no hay lugar para todos en la obra full time, tiempo completo. Pero sí es importante que cada joven, cada hermano, cada uno que se dedica al área de la salud, comprenda la importancia de que Dios nos dio los medios físicos y financieros para que nos podamos desarrollar, formar y trabajar tal vez en las entidades allí afuera, pero dedicar un tiempo prudencial a quien nos dio los medios necesarios para formarnos. Y muchas veces la mayoría de nuestros profesionales de la salud, que en el pasado contábamos con los dedos, hoy tenemos muchos jóvenes que estudian medicina, que estudian nutrición, que estudian enfermería, que estudian masaje, que estudian masoterapia, que estudian muchas terapias y que vamos a tener presentes aquí también en estas próximas charlas. Muchas veces muchos de ellos dejan que su cerebro se fugue fuera del círculo de la iglesia y trabajan solamente para Faraón, para que el imperio de Faraón avance y nuestro pueblo muchas veces queda relegado. Por eso, mis queridos hermanos, vamos a darle 5 minutos a cada uno de los expositores para que presente la historia de uno de los
profesionales del área de la salud, el hermano va a presentar acerca de John Harvey Kellogg. Tiene 5 minutos. Va a presentarnos a un médico que se dedicó a la iglesia, dedicó su vida a la iglesia, pero después tomó algunas decisiones que vamos a escuchar. Luego el hermano Julio Supo nos va a hablar sobre el doctor Chayenne. ¿Quién es el doctor Chayenne? Vamos a escuchar quién es. Es un médico también de nuestra iglesia, es un médico de nuestra historia, y el hermano nos va a exponer 5 minutos acerca de él. El hermano José Luis Inatov nos va a exponer acerca también de un profesional de la salud. Y él va a ser el primero. Él va a ser el primero que va a presentar. Nos va a presentar a Lucas. ¿Quién es Lucas? El médico amado. Un médico que se dedicó a la medicina, pero que también se dedicó al evangelio. No permitió que su formación lo lleve fuera de la iglesia. Utilizó sus capacidades, ¿dónde? En el desarrollo del evangelio. El hermano nos va a exponer acerca de eso, el hermano José Luis. Y el hermano David Páez Silva nos va a hablar de un pastor que se dedicó al área de la salud. ¿Puede un pastor dedicarse al área de la salud? ¿Puede un pastor promover la salud? Entonces el hermano David Páez Silva nos va a hablar acerca del capitán Bates, José Bates, que dedicó también su vida a la obra de la sanidad, a la obra de la reforma alimentaria. Entonces vamos a dar lugar, sin más preámbulos, una vez que ellos presenten cada uno de estos personajes, vamos a abrir el panel, vamos a abrir el diálogo. Yo voy a moderar el diálogo y vamos a hacer preguntas. ¿Cómo puedo yo hacer esto? ¿Cómo puedo lograr aquello? ¿Qué le parece, hermano? En su experiencia, ellos nos van a contar un poco de su experiencia también. En su experiencia, ¿cómo usted hizo para trabajar para Faraón, pero también dividir su tiempo y trabajar para Dios? ¿Cómo puedo hacer eso? Hermano, yo estoy estudiando. Hermano, yo estoy haciendo la facultad, pero todas las cosas me presionan para fuera de la iglesia. Hermanos, ¿cómo puedo hacer yo para mantener mi estatus financiero y mantenerme dentro de los cánones espirituales, sin ser un médico que anda cobrándole demasiado a la gente solamente para tener un gran imperio y perderme? Todas esas preguntas, vayan anotándolas. ¿Está bien? Pregunta que me surge, pregunta que anoto, pregunta que va a venir aquí al panel el hermano Alex. Por gentileza nos va a ayudar para recoger el hermano Alex Herrera está aquí adelante. Él nos va a ayudar a recoger las preguntas, las inquietudes. Vamos sin más preámbulos. Hermano José Luis Inatov nos va a hablar acerca de Lucas, el médico amado. Es un placer para mí estar en esta tarde con ustedes para compartir algunas reflexiones acerca de personas que han consagrado su vida a la medicina y también hacia Dios. Es un placer conocer a gente que no conocía, a hermanos, y rever a otros. Estoy muy agradecido por esto a Dios y también a los organizadores para invitarme a participar en este viaje que estoy disfrutando mucho, me siento muy feliz y bueno, vamos a tratar de intercambiar algunos pensamientos que sean constructivos. Me pidieron que hablara sobre Lucas, el médico amado. En realidad un médico que está casi 2000 años atrás en la historia. No es muy sencillo recoger datos y ubicarnos en el tiempo, pero bueno, eso es lo que intenté hacer, de transmitirles un poco la historia. En realidad, nosotros sabemos que Lucas dedicó prácticamente plenamente su ministerio a la causa de Dios y que en aquel tiempo ya se podía dedicar a la medicina particular, al uso de ejercer personalmente la medicina. Lo vemos en el caso de Jesús cuando la mujer tocó el manto y dice, había gastado todos sus recursos ¿en quién? En médicos. Quiere decir que había médicos que ejercían la medicina y cobraban la medicina.
Les voy a contar algo de la historia de Lucas, breve, porque tengo 5 minutos y ahora sí se me cuentan los 5 minutos. Lucas parece que nació en Tesalónica. Y Tesalónica queda al norte de Siria, cerca del río Orontes, lo que pertenece a la actual Siria, donde él estudió medicina. Parece que lo más cierto es que haya estudiado en Grecia, debido a que él dominaba muy bien el griego, tenía un manejo selecto del idioma griego, en el cual escribió el Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles. Y según los historiadores y los eruditos, es un griego muy selecto, muy erudito. Entonces se estima que él estudió en Grecia y de ahí aprendió el manejo del idioma griego. ¿Cómo Lucas fue alcanzado por el Evangelio? Hay dos versiones, si Lucas era un gentil o era un judío de la diáspora. Lo cierto es que él no conocía a Jesús, no conocía el Evangelio, vivía en esta ciudad de Tesalónica, que era la tercera ciudad del imperio. Primero estaba Roma, después estaba Alejandría y después creo que estaba Tesalónica. Alrededor del año 50, un poco antes, cuando los judíos incrementaron la persecución en Jerusalén, los cristianos tuvieron que salir de Jerusalén. Y en esa salida de los cristianos, o en esa huida, Dios tenía un propósito con eso. Y justamente Lucas, siendo médico, fue alcanzado por el Evangelio. Y quedó muy interesado en eso, tanto es así que un año después vuelve a Jerusalén. Ya Jesús había acontecido todos los hechos, Jesús ya se había ido al cielo, pero estaba en Jerusalén su madre María, estaban los apóstoles, y entonces él detalladamente tuvo opción de conversar con María. Por eso él hace una descripción tan minuciosa del nacimiento de Juan el Bautista, de la anunciación del ángel que viene a María, porque de labios de María le escuchó todo eso, y de los apóstoles. Cuando él en Jerusalén conoce al apóstol Pablo, considerado el mayor educador de todos los cristianos después de Jesús, y siente una atracción especial hacia el apóstol Pablo. ¿Quién es el que le da lo nombra, o le dice ese nombre de médico amado? Y él sintió un apego tan grande hacia el apóstol Pablo que decidió acompañar al apóstol Pablo en todos sus viajes. Y se cree que estuvo en el naufragio, Lucas estaba con él en el naufragio, estuvo con él en el primer encarcelamiento, en el segundo encarcelamiento. Se estima que él escribió los evangelios, el evangelio alrededor del año 60, y en el 64, del 60 a 64, escribió el Evangelio y escribió Hechos de los Apóstoles, y que Hechos de los Apóstoles tuvo una terminación casi abrupta, porque él relata el primer encarcelamiento del apóstol Pablo y después termina. O sea, ahí termina, porque después no relata la ejecución del apóstol Pablo, no relata nada. Es ahí que por alguna razón apresurada él concluyó Hechos de los Apóstoles. Y el apóstol Pablo le puso ese nombre de médico amado, que es un término muy afectuoso, porque parece que el apóstol Pablo gozaba de una salud muy frágil. Y como él tenía una salud muy frágil, y él lo acompañaba en todos los viajes, siempre trataba de ayudarlo al apóstol Pablo en su salud. Y ustedes ven por ahí, creo que en Colosenses capítulo 4, 14, dice, Lucas el médico amado. Y después creo que en 2 Timoteo capítulo 4, verso 11, dice, solo Lucas está conmigo. O sea, se ve que Lucas, a pesar de que dicen que los historiadores quedó un tiempo en Filipos trabajando como médico y trabajando para el Evangelio, dice el Espíritu de Profecía, que usaba todos sus conocimientos
y los métodos naturales que él sabía para ganar conversos al Evangelio, en realidad el afecto de Pablo hacia Lucas y de Lucas hacia Pablo se generó primero porque el apóstol Pablo era un gran apóstol, un hombre de Dios, un hombre que tenía el poder de Dios en su vida, y para un creyente eso es atractivo. Cuando uno le toca compartir con alguien que es un cristiano genuino, es un placer para uno. Se ve que eso lo atrajo a Lucas, sentía una atracción por Pablo, y Pablo lo quería por ese deseo de servirle a él, por emplear sus conocimientos en favor del apóstol Pablo. Y entonces de aquí el nombramiento de Lucas, el médico amado, que pudo, teniendo una formación académica, que la Grecia en aquel entonces no era para nada mejor que una universidad de hoy, era muy parecida, y pudo permanecer con esa convicción del Evangelio, de la salvación por la fe en Cristo Jesús, que era el Evangelio. Entonces, esto más o menos es el breve resumen que pude encontrar del evangelista Lucas, y bueno, le damos paso a otro. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano José Luis. El hermano José Luis luego va a tener algunos instantes para contar su experiencia como médico, que dedicó su vida y dividió sus tiempos con la causa. Vamos a tener ahora a José Bates. Invitamos al pastor David Paez Silva, que nos va a exponer acerca de José Bates. Vamos preparando las preguntas, y el hermano Alex ya puede ir pasando, recogiendo algunas, y el hermano Moisés recoge de aquel lado. ¿Está bien? ¿Puede ser? En primer lugar, hermanos, estoy muy agradecido al Señor por estar aquí con ustedes en este simposio, y oramos para que Dios nos bendiga, nos ayude para que podamos alcanzar el blanco del simposio, que es atraer jóvenes para la obra de Dios en el sector de la salud. Bien, queridos hermanos, José Bates, pero antes de hablar de Bates, voy a hablar de uno que era el mejor médico, el mejor nutrólogo, el mejor maestro y el mejor predicador. ¿Quién era? Jesús. Y hermano, ¿ustedes saben cuánto Jesús ganaba de sueldo por mes? Una vez le fueron a cobrar impuesto, ¿no? ¿Y qué hizo él para pagar el impuesto? Hizo un milagro, y en la boca del pez estaba la moneda para pagar el impuesto. ¿Cuánto tenía Jesús? Nada. Uma outra pessoa que serviu de exemplo para José Bates. Ele estava em cerca da igreja e alguém lhe pede uma limosna. E que dijo este homem? Não tenho plata ni ouro, pero lo que tenho, le doy. Levanta-te e anda. Meu irmão, estou falando aqui de exemplos para José Bates. Hermano José Bates foi um homem, desde niño, tinha muita atracção por el mar. Aí le encantava ser um marinheiro, trabalhar como viajar em el mar, em navio. E com o tempo ele se quedou muito rico. Hermano, vocês já ouviram falar de pessoas que entraram na obra e quedaram muito ricos? Estou falando na obra de Deus. Não. E encontramos ao revés. Por exemplo, Nicodemos. Nicodemos era um homem multimilionário, muito rico. Pero quando aceitou a Jesus, quando viu a Jesus na cruz, tomou sua posição. E como terminou sua vida? Pobre. É claro que há os mercenários que hablam do evangelho e se quedam ricos, né? Pero não estou falando disso. Estou falando de pessoas que aceitaram a obra de Deus. E José Bates, ele quedou muito rico. Pero ao aceitar o mensagem adventista, podemos chamar que José Bates foi o pioneiro del sábado também. É verdade que outros trajeron a mensagem, como Raquel Oaks, pero José Bates ele se dedicou mais ampliamente a predicar o sábado. Ele preparou
pequeno livrito com... O título tinha quase 3 linhas. Um grande título, né? E ele trajo a mensagem de sábado. Interessante que ele não creia no Espírito de Profecia. E a irmã Helena não creia no sábado. Então, ele levou o sábado para a irmã Helena. E a irmã Helena o convenceu do Espírito de Profecia. Então, podemos dizer que José Beit foi um dos grandes pioneiros da mensagem adventista. Agora, que relação com a saúde? Quando era o capitão de um navio, ele ensinou a todos os que trabalhavam no navio a não fumar, não beber e não falar palavras sucias. Pero depois não quedou nisso, ele foi progressando em a mensagem, e podemos dizer que José Beit foi o pioneiro del mensagem de saúde em la igreja adventista. E foi um dos que mais viveu. Aqui diz que ele nasceu em 1792 e morreu em 1872. Quantos anos? 90? 92 a 72? 80 anos, né? 80 anos. Pero vamos ter em conta, irmãos, que o que foi apresentado aqui antes, por irmão Rômulo, qual era a condição de la salud em la igreja adventista em el mundo naquele tempo. A gente comia carne de cerdo e outras coisas. Pero José Beit foi um pioneiro e rechaçou todo aquilo, o álcool, o cigarrillo, a carne de cerdo, tudo isso. E viveu 80 anos. Devemos ter em conta que muitos dos pioneiros morreram muito temprano. Por exemplo, Tiago White, né? Jaime White. Viveu 60 anos, né? 61 anos. Andrews, que foi um grande pioneiro que foi enviado à Europa, morreu de tuberculose. Sí, então, hermano, José Beit, temos a boa referência de que ele era o nome da reforma para a saúde. E viveu 80 anos, em aquele tempo era muita coisa. Sim. Ele foi o pioneiro do sábado, pioneiro da reforma para a saúde. E que ocorreu com sua fortuna? Irmão, uma vez, sua esposa estava preparando o pão e disse: Beit, não há harina mais. Que ocorreu com aquele homem que tinha navios em el mar? Pobre. E ele disse: mire, o Senhor proverá. Você sempre disse isto, o Senhor proverá. Ela disse, né? Você sempre disse isto, né? Senhor proverá. Então, Beit foi ao correio e havia uma carta para ele. Pero ele, naquele tempo, devia pagar o selho, como se diz? A estampilha, para poder receber a carta. E ele não tinha nem dinheiro para pagar a carta. E agora ele disse assim ao homem do correio: por favor, abra a carta. E se há algo com que pueda pagar. E quando o homem abriu a carta, havia um mensagem, um cheque, né? Um cheque com uma boa quantidade de dinheiro. Ele disse: então, você desconta a estampilha e me dá o restante. Bem, aí Beit foi ao armazém e comprou uma grande quantidade de alimento, pero enviou a sua casa. E disse assim: se a mulher, se a senhora dizer que não quer isso, que não é nosso, não lhe haga conta, deixa lá a mercancia lá. E quando a comida chegou à casa, a mulher quedou surpreendida e disse: o Senhor proverá. Então, irmão, há muitos detalhes que o tempo aqui não permite, né? Para falar sobre Beit. Pero foi um grande homem de Deus. Ele começou muito rico, terminou muito pobre, seguindo o exemplo de Jesus. Diz: Jesus era rico por amor de nós outros, se hizo pobre, para que por sua pobreza nos enriquecêssemos.
Queridos hermanos, vamos tener en cuenta esos grandes hombres de Dios para seguir el ejemplo. Pero ¿cuál es nuestro ejemplo máximo? Jesús, siendo rico, se hizo pobre, y Cristo fue el mayor psicólogo, el mayor médico, el mayor maestro, el mayor predicador de la historia. Amén. Muchas gracias, hermano David. Vamos a pasar al próximo personaje, John Herbie Kellogg. Vamos a tener, hermano Elías, que nos va a presentar. John Kellogg. Sí, el hermano Elías. Bueno, yo estoy muchísimo agradecido a Dios porque mi cerebro no huyó de mi cabeza todavía. Ahí está, ¿no? Sí, porque puede ocurrir, ¿no es verdad? ¿Sí o no, hermano? Esto pasó con el doctor Kellogg, ¿no es verdad? Un cerebro bendecido por Dios, dio un impulso tremendo en el movimiento adventista en el inicio, ¿no? En el sanatorio. Imagina que el sanatorio llegó a tener 1000 personas ahí internadas, 1000 pacientes. Y él atendía a todos personalmente. Dios lo concedió una inteligencia superior. ¿Sabes cuando él viajaba en barco o en tren? Él llevaba tejido se dice, ¿no? De seda, ese finito, y lo costuraba. Lo cosía. Fue el médico que tenía la sutura más perfecta de su tiempo. No, la cirugía no dejaba cicatrices. Sí, una firma sería, ¿no? Los demás médicos conocían la sutura de él, porque él tenía su firma, ¿no? Ningún médico consiguió hacer lo que hacía él. Pero ¿qué aconteció con su cerebro? Huyó de su cabeza, ¿no? Yo no quiero que me pase esto, ni con ninguno de ustedes, ¿no? Puede salir por donde, no sé, si por la oreja, por donde quiere. Pero lo importante es no salir el cerebro. ¿Qué pasó con él? ¿Se envolvió con qué cosa? El panteísmo. La hermana White, nuestro tiempo no permite, pero la hermana White tuvo algunas visiones, lo demostró, ¿no? Pero no hubo caso. Él se envolvió con el panteísmo, salió de la iglesia, robó el sanatorio, con él se fue 4.004 miembros de la iglesia en aquel tiempo, y también él robó, ¿qué cosa más? Las fórmulas de cereales matinales, ¿no? Que Dios había pasado para la iglesia a través de la hermana White. Y hasta hoy hay en el mercado, ¿no? Los productos Kellogg, ¿no es verdad? En el mundo todo, ¿sí? Y cuando la hermana White murió, él reconoció que ella era realmente una profetisa, una persona con quien Dios hablaba y enviaba mensaje a su pueblo, pero no se convirtió más. Quedó con su cerebro como endurecido, ¿no? Que Dios nos bendiga para que eso no pase con nosotros, que podremos seguir firmes adelante hasta la venida de Cristo. Amén. Amén. Agradecemos entonces al hermano Elías y vamos a pasar directamente ya al próximo personaje y último, que es el doctor Cheine. Ministerio Médico, el libro Ministerio Médico, quien no lo leyó se lo recomendamos, es un libro maravilloso que da directivas básicas para los enfermeros y los médicos, cómo tratar a los pacientes, cómo es la vida de un médico y un enfermero dentro de un hospital de la iglesia y también fuera de la iglesia. Es un libro fantástico. ¿Quién tiene el libro Ministerio Médico? ¿Cuántos leyeron el libro Ministerio Médico? Vamos a ver las manos. Pocos, ¿no? Hay unos 15 veo acá. Entonces podemos hacer un esfuerzo para comprar ese libro. Vamos a darle al hermano Julio Supo que nos cuente acerca de la página 66, donde habla de este médico, un personaje muy especial y que muchos de nosotros no tenemos en cuenta, pero por eso nosotros lo elegimos y lo escogimos para colocarlo aquí. Quien leyó el libro
sabe cuán maravillosa es la historia de este hombre. Se la dejamos al hermano Julio Supo para que las cuente. Gracias, hermano. Bueno, hablando de John Chey, es un personaje que, bueno, ni yo mismo había escuchado su nombre antes porque no lo había leído. Y cuando el hermano Morales me dice, tienes que hablar de John Chey, entonces, bueno, yo dije, ¿quién es él?, ¿no? Porque la primera vez que leo o escucho. Y bueno, y quise y me impresionó su vida, ¿no? Por lo menos en los pequeños párrafos que menciona del hermano Chey, da unas perlas preciosas que quiero compartir con ustedes. El hermano Chey vivió una vida consagrada al servicio médico. El hermano Chey, antes de morir, dejó todas las indicaciones para que se erigiera una columna al costado donde iba a yacer su cuerpo. Y él dijo, van a escribir en esta columna 3 textos que dice que dan la voz desde mucho antes. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas sea salvo. Juan 3:16. Y también pidió que se escribiera en esta columna la invitación que nos hace nuestro Señor Jesús. Mateo 11:28. Venid a mí, todos los que estáis cargados, que yo os haré descansar. Y no solamente, sino también cuál era la orden de nuestro Señor Jesús. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Hermanos, el doctor Chey, aún desde su tumba, quería impresionar a los pecadores, así dicen los testimonios, el Espíritu y profecía, para que se acerquen y acepten a Jesús. Él escribió a un amigo muy cercano, le dijo así, ¿no? Bueno, quizá tú quisieras saber lo que yo siento. Entonces le dijo, estoy humillado en el polvo ante el pensamiento de que hoy no hay una sola acción en mi trabajada vida que pueda resistir la vista de un Dios santo. O sea, todo lo que él había pasado en cada acto de su vida, si era visto por Dios, estaba manchado. Pero cuando reflexiono en la invitación del Redentor, venid a mí, y en que he aceptado esta invitación, y más aún, que mi conciencia testifica que de veras deseo en todos los casos tener mi voluntad conformada a la voluntad de Dios, tengo paz. Tengo el prometido descanso en el que no hay engaño. O sea, el doctor Chey buscó paz. No creo que todos los profesionales, los que trabajamos con pacientes, nuestro anhelo no solamente es trabajar con ellos, darles recetas, sino también buscamos en lo interior de nuestro ser, clamamos por tener paz. Y él lo encontró. Y nos dice el testimonio lo que el médico o toda persona que trabaja con pacientes debe de saber. ¿Qué debemos de comprender? Dice, el médico debe comprender que debe rendir cuentas. ¿Debe rendir cuentas a quién? A Dios. Mejorar sus oportunidades de revelar a Cristo como un Salvador que perdona. O sea, en cada contacto médico-paciente, el médico o toda persona que trata con pacientes debe esforzarse por revelar cada vez más a Jesús, pero no como un ser tirano, sino como un Salvador que perdona. El siguiente, ¿no? Entonces,
La reflexión final, hermanos, es que el Señor ponga su espíritu sobre los médicos y les ayude a trabajar con inteligencia por el Maestro, porque aman a Jesús y las almas por quienes Cristo murió. Hermanos, la experiencia del doctor Chen es hermosa. Fue un eminente médico que a lo largo de toda su vida, aún antes de morir, programó qué es lo que iba a estar escrito en su tumba. Y con una reflexión final, él dejó que se inscriba cerca a su tumba lo siguiente: aquí yace un hombre, no es muy importante su nombre, cuántos años tuvo, qué título tuvo, sino un hombre que alcanzó la paz con Dios. Amén. Gracias, hermano Julio. Tenemos entonces los 4 personajes, ya fueron presentados. Entendimos un poco la base de nuestra reunión y para eso vamos a pasar directamente a las preguntas.